Buen día, docente y compañeros. Eh, Me presento. Soy Sergio Jerónimo Rodríguez Vargas. Eh, el tema que nos corresponde hoy, el día de hoy, es sobre las comunidades afrocolombianas y mi grupo está conformado por Juan Miguel Muñoz y Diana Margaret Casas. Bueno, entonces yo voy a hablar acerca de el origen de la comunidad negra y afrocolombiana como datos principales. Desde África hasta América se secuestraron violentamente miles y millones de personas y miembros de múltiples y complejas sociedades que se desarrollaron a través de la historia en todo el continente de África. Las clases dominantes esclavistas las identificaron a estas personas eh, y las definieron a todas por igual como negras. Y así se dio un despojo forzado y obligado de las culturas ancestrales y se desconocieron e irrespetaron la dignidad humana de estas personas al ser desplazadas de esta manera. También de manera pues indiscriminada, los hombres y mujeres de las sociedades azteca, maya, inca, chipcha, caribe, arawak y otras del continente de América y de diferente desarrollo social se les fueron denominados a todas estas culturas como indios. El capitalismo que se desarrolló en Europa y pues se difundió por estos mismos habitantes de Europa, los europeos, en su etapa de acumular y pues ascender, hizo que los africanos se les denominara ahora mismo como, digo, por consiguiente como negros, y a los indígenas americanos como indios, es decir, que el término tanto negros para referirse a africanos y a indios como a indígenas americanos proviene de allí, de Europa. Al descubrirse América por los europeos inició el continente más activo y trascendental eh, y cultural que jamás se conoció por la humanidad, que es este mismo. La sociedad colonial esclavista generó su propia dinámica de poblamiento y de relaciones interétnicas. El del mestizaje surgió un nuevo hombre africano que integró sexual y étnica y culturalmente a los representantes de los grupos étnicos africanos. Lo mismo pasó entre los europeos. Las características culturales del grupo étnico se den ante una nueva cultura. Y el resultado de unificarse, de la unificación no solo de africanos, sino de entre estos europeos e indígenas, pues era eso dio como resultado estos nuevos caracteres culturales. Las relaciones esclavistas imponen un sistema de castas que se delimita en fronteras de color de la piel y culturas que se oprimieron y se resistían frente a la cultura dominante cristiana de estos europeos. Luego de esta formación étnica cultural en América Latina se conforman grandes grupos raciales que surgen del mestizaje interno entre los individuos de europeos e indios, como se les llamaba. Y pues estos representaban a cientos de grupos étnicos africanos. Y bueno, eso. Ahora, para hablar de en el Caribe, no se debe olvidar los aportes de las comunidades filipinas e hindúes que también sufrieron esclavitud y trabajo forzado, que de igual manera se les trataba pues por el mismo nombre. Los tres grandes grupos raciales que surgieron en el proceso del desarrollo de la formación étnica de Latinoamérica y que determinaron socialmente pues, todo este panorama fueron el grupo blanco mestizo, la comunidad mayoritaria y dominante en la estructura social, de la gente de las relaciones sociales introducidas en América por los europeos y en la actualidad el difusor de las relaciones capitalistas de producción y las comunidades negras e indígenas explotadas y discriminadas históricamente. Ahora entonces mi compañera Diana va a pasar a hablar de los agrocolombianos, el origen de la población afrocolombiana y la abolición de la esclavitud en Colombia, la afrocolombianidad igualmente. Voy a hablar sobre la abolición de la esclavitud en Colombia. Se habla que en las hubo batallas de independencia como en Simón Bolívar prometió la libertad a los esclavos, por eso se consiguió apoyo en Haití, no se logró sino hasta 1821 la libertad de vientres
Es decir, que los hijos de los esclavos que nacieran a partir de esa fecha nacerían libres, pero los dueños deberían educar, alimentar y vestir a los niños libres a cambio de su servicio hasta los 18 años de edad, en la cual ya se declaraban libres. El 21 de mayo de 1851 se abolió la esclavitud en Colombia, ya que fue hasta la presidencia del militar y político José Hilario López que le dio libertad total a los esclavos, que se convirtió en la prioridad para el gobierno. El Congreso abrió el debate en marzo de 1851 y mencionando anteriormente el 21 de mayo, que llegó el acuerdo bajo la ley de manumisión, el cual el gobierno debió entregar bonos de compensación a los hacendados y propietarios de esclavos por la libertad de ellos. En la procolombialidad se refiere a la mezcla de la cultura de los afro y descendientes en Colombia, que se le predomina o son denominados como afrocolombianos. Esta herencia se ha ganado una identidad cultural desde el año 1510, que comenzó su proceso hasta la actualidad. Sus valores culturales y espirituales y colectivos los aportaron los ancestros africanos en su llegada como esclavos a América. En la Constitución Política de 1991, las comunidades afrocolombianas se reconocieron como pueblos y como parte de la diversidad étnica y cultural. También se les reconocieron un conjunto de derechos colectivos. Según el último censo, los afrocolombianos corresponden al casi 8% de la población. En este grupo se encuentran los raciales, mulatos y palenqueros. Se estima que cerca del 6.68% de la población colombiana es afrocolombiano y el 6.6% es raizal y el 0.2% es palenquero. Es decir, ¿qué son grupos raizal? Es un grupo étnico afrocaribeño que se originó en el archipiélago de San Andrés. Ellos guardan una fuerte relación cultural con bárbaros y jamaicanos. Los palenqueros fueron esclavos negros que desembocaron en Cartagena y huyeron hacia un pueblo cerca de las montañas de María, San Basilio de Palenque. Por continuación, les voy a hablar sobre cómo son las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianas. Durante la edad social colonial esclavista, las personas africanas, como toda su diversidad étnica y cultural, fueron convertidos e identificados por los europeos simplemente como negros. La persona africana fue adjetivizada y estigmatizada como los negros, el negro, la negra, los negritos, la negrita, el negrito. El africano fue reducido al color de la piel, racializado y estereotipado. Se le quitó su nombre, su historia, su cultura, su dignidad, el derecho a ser persona y se le redujo a negro, sinónimo de animal, esclavizado y subordinado. A pesar de la opresión cultural esclavicista, gracias a los etnios africanos que sobrevivieron y están incorporados en el español y la cultura colombiana. Por todo el territorio nacional podemos encontrar huellas y nombres de las regiones, naciones y pueblos de donde posiblemente fueron secuestrados en África nuestros antepasados. Lo que no quiere decir la ley, que es el artículo segundo de la ley 70 de 1993, que dice el respeto a la integridad y a la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía en las decisiones que las afectan y en las de toda la nación en pie de igualdad y de conformidad de la ley.